Bueno, aquí estamos. Hola Ileana, bienvenida. Vamos a dar comienzo a este tercer encuentro de Constelándonos y hoy el tema que nos toca hoy es el dinero, la constelación del dinero y vamos a hacer la constelación también del niño interior, que tiene que ver mucho también con las finanzas y con el dinero. Así que nos espera un trabajo bastante bonito y que nos va a ayudar bastante, ¿no? En nuestro trabajo interior. Y bueno, para hacer esto, hoy yo preparé un video donde nos vamos a ir ayudando con las imágenes para que ustedes puedan ir haciendo este trabajo junto conmigo y también lo puedan aprovechar luego cuando se suba, ¿no? Cuando se suba a YouTube lo puedan tener. Vamos a ir viendo primero qué es el dinero, ¿no? Esta relación de yo y el dinero, o el dinero y yo, ¿no? Todos sabemos que el dinero es sagrado, que sin él no podemos sobrevivir. En este mundo, por más que digamos que somos espirituales y que no necesitamos el dinero para todo, ¿no? Nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos cada día, depende del dinero, porque para alimentarme necesito dinero, para abrigarme, para tener un hogar, para ir de un lugar a otro, para ir a trabajar. Bueno, todo gira en torno al dinero, ¿no? El dinero necesita tu respeto, tu gratitud y tu amor. En realidad el dinero no le pertenece a nadie, porque el dinero es algo que va de una mano a otra, permitiendo que el dar y el recibir se reequilibren continuamente gracias a él, ¿no? Eso es muy importante en cuanto al dinero, porque nosotros no tenemos en cuenta que el dinero es una energía y que si nosotros no lo hacemos circular al dinero, o sea, lo estancamos, el dinero se estanca, ¿no? Entonces siempre tiene que haber esta noción de equilibrio en cuanto al dinero, este dar y recibir, ¿m? A nivel interno, ¿no? Tengo que recordar que el dinero no es mío, porque cuando este cuerpo muera, el dinero no es de nadie, ¿no? Nada es mío, en realidad nada me pertenece. Parece que tengo cierta propiedad sobre ciertas cosas mientras esta persona, ¿no?, con la que yo estoy identificada está viva, pero después no. Y el dinero siempre tiene que ser un intercambio, ¿no? Tiene que ser un dar y un recibir y que siempre circule, ¿no?, para que se reequilibre todo. Es inútil que te agarres al dinero o que lo persigas, ¿no? O sea, ser avaro, ¿no? O andar, o ser ambicioso sería perseguir, ¿no? Que solamente lo único que me importa es el dinero, no es bueno y además en el fondo es inútil. El dinero es símbolo de la vida y a veces algunos que sienten que la vida y su abundancia se les escapan es porque no han tomado a su madre. Compensan con la usura, la especulación o la corrupción. El dinero se siente feliz con las personas que aman la vida, lo respetan y le tienen gratitud. Por eso es muy importante agradecer todo lo que tengo para que el dinero se multiplique, ¿no? Vamos a imaginar, este es un ejercicio sencillo, ¿no?, que lo podemos hacer ahora, en este mismo momento, ¿no? Si quiero me puedo poner ahí y ponerme a hacer este ejercicio. Voy a imaginar que el dinero está parado delante de mí. Me puedo parar en un lugarcito de mi habitación, donde estoy escuchando esto, y voy a imaginar que el dinero está parado delante de mí. Y voy a observar, ¿no?, si es posible con los ojos cerrados, haciendo previamente unas respiraciones para centrarme y estar en ese estado vacío que siempre les digo, ¿cómo reacciona el dinero frente a mí? Pues su actitud será consecuencia de la tuya.
eso que yo siento, ¿no? Ahora que estoy parado y imagino que el dinero está parado delante de mí, eso que yo siento cuando observo el dinero es justamente, ¿no?, la actitud que yo tengo hacia el dinero. Ahora me cambio de lugar y me paro sobre el dinero y me fijo y testeo y compruebo qué siento parado en el dinero, mirándome a mí. Luego vuelvo otra vez a mí y vuelvo a observar el dinero. Y así voy a ir alternando desde el dinero a mí hasta ver si yo internamente alcanzo un sentir de armonía, en el cual no me sienta ni con miedo, ni triste, ni ansioso, ni nada cuando estoy frente al dinero. Cuando estoy frente al dinero, estoy en mi lugar, puedo decir gracias. Esta representación nos va a hacer comprender cuál es nuestra actitud frente al dinero y cuál es la reacción del dinero hacia mí. Entonces me voy a dar cuenta cómo me relaciono yo con el dinero. Este ejercicio es simple, sencillo, lo podemos hacer en cualquier momento, ¿no? Bien. Y ahora vamos a hacer un ejercicio que primero se los voy a hacer a ustedes desde sus casas. Si tenés una hojita ahí cerca y una lapicera, prepárala rápido. Porque después, cuando yo te explique el ejercicio, ya no va a tener sentido porque ya vos vas a saber las respuestas. Entonces, sería importante que primero elijas los números y después, cuando yo explique el ejercicio, vos ya sepas qué elegiste previamente, porque si no, ya como que lo vamos a hacer trampa, ¿no? Este es un ejercicio para sanar nuestra relación con el dinero basado en cartas, ¿sí? Son 3 grupos de cartas, ¿sí? Yo voy a ver, voy a parar un cachito acá. Voy a poner la cámara para que me vean de vuelta. Yo lo hice así, ¿ven? En sobres. Hay un sobre que tiene 7 cartas, o sea, con números del 1 al 7. Otro sobre que tiene números del 1 al 4 y otro sobre que tiene números del 1 al 10. Para cada grupo de cartas hay una pregunta, ¿sí? O sea, yo lo que tengo que hacer es recortar, ¿sí? Pero todavía no lo hagan eso de recortar, ahora se los voy a explicar. Lo que primero vamos a hacer es elegir. Primero voy a elegir, ¿sí?, del 1 al 7. Tengo que poner de vuelta el video. Del 1 al 7 voy a elegir un número. Puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7. Ese número que yo elija me va a dar la respuesta a desde dónde yo me relaciono con el dinero. ¿Desde dónde? ¿Bien? Entonces, elijo un número del 1 al 7 mentalmente, el que sienta y que me venga primero, no pensando demasiado, y lo escribo en el papel, porque esa es la respuesta al primer grupo de cartas y a esta pregunta, ¿desde dónde me relaciono con el dinero? Luego voy a elegir del grupo de 4 cartas, que es la pregunta ¿hacia dónde debo mirar para sanar mi relación con el dinero? Voy a elegir un número, o sea, del 1 al 4. El 1, el 2, el 3 o el 4. O sea que hasta ahora elegí un número del 1 al 7 y lo escribí. Y ahora elijo un número del 1 al 4 y lo escribo, para saber hacia dónde debo mirar para sanar mi relación con el dinero. Y el otro grupo de cartas es de 10 cartas. Y voy a elegir una carta también del 1 al 10. O sea, un número. El 8, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, el 10, el que me gusta. Y así voy a descubrir qué aspectos no estoy teniendo en cuenta respecto a la abundancia. O sea, mediante esas 3 preguntas, ¿sí?, y esas 3
números que yo elegí. Hola Rebe, bienvenida. Vamos a escribirlos en una hojita ahora rapidito, ¿sí? Escribo el numerito y después de hacer eso, ahora va a venir la explicación. De acuerdo al número que ustedes eligieron van a saber la respuesta. Pero yo les voy a explicar todo el juego para que ustedes se lo armen para ustedes mismos y lo puedan hacer en cualquier momento del día o se lo puedan hacer a otra persona amiga que se lo quieran hacer. Entonces, ya les dije que eran 3 grupos de cartas, ¿no? Bien. Las cartas, el grupo de cartas del 1 al 7, vamos a recortar 7 rectángulos, 7 cuadrados, no importa la forma, 7 círculos, la forma que ustedes le quieran dar a las cartas. Ahora pueden ser de papel, después háganlas en cartulina, ¿no? Yo las tengo hechas en cartulina. Voy a recortar 7 cartas, ¿no? Ahora les voy a mostrar cómo tengo hecho el mío, ¿no? Este es el sobre del 1 al 7, y yo tengo acá 7 cartas, ¿ven? La 1, la 2, y así la 3, la 4, ¿no? Todos los números del 1 al 7. Yo, adelante, escribo el número. Y atrás voy a escribir lo que yo ahora les voy a mostrar en la pantalla para que ustedes sepan lo que se escribe detrás de cada carta. Del 1 al 7. Vamos a hacer primero las cartas del 1 al 7. Que responden a la pregunta ¿desde dónde me relaciono con el dinero? Voy a poner otra vez el videito. La primera carta del 1 al 7, en la carta 1, yo el número lo puse de adelante acá, pero ustedes ponen el número delante y el texto detrás, en el reverso. Asumo deudas. Voy a escribir. En la carta 2 voy a escribir ayuda sin cooperación, o sea, doy más de lo que recibo. Si vos hasta ahora elegiste alguno de estos dos números, ya sabés, ¿no? Desde dónde te relacionas con el dinero. En la carta 3 voy a escribir desconexión con mi verdadera misión o vocación. Igual esto va a quedar grabado, así que quédense tranquilos que después lo van a tener tiempo para volverlo a ver, ¿no? En la carta 4 voy a escribir desde el reclamo y la resignación. En la carta 5 voy a escribir con culpa. En la carta 6 con miedo. Y en la carta 7 con inseguridad y desconfianza desde el fracaso y la inestabilidad. Es decir, que si vos en el primer grupo de cartas elegiste el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7, depende de qué número elegiste, ya sabés la respuesta a la pregunta ¿desde dónde me relaciono con el dinero? Puede ser que te relaciones con miedo, si elegiste el 5 con culpa, si elegiste el 4 desde el reclamo y la resignación, si elegiste el 3 desconexión con mi verdadera misión o vocación, si elegiste el 2 ayuda sin cooperación, o sea, das más de lo que recibís. Si elegiste el 1 es que asumís deudas. ¿Bien? Entonces así llegamos hasta la carta 7. Ese sería el primer grupo de cartas que vamos a hacer para poder responder a la primera pregunta, ¿desde dónde me relaciono con el dinero? Y ahí nos va a dar la respuesta de acuerdo al número que elegí. Por eso yo les pedí que elijan los números antes, porque si los van haciendo ahora ya hay trampa, porque ustedes van a ir sabiendo qué dice cada carta. Pero después ustedes se van a olvidar lo que dicen las cartas. Menos mal, ¿no? Entonces lo van a poder hacer. Bien. Del grupo de 4 cartas, ven que paso de vuelta todo, del 1 al 4,
En la carta 1 voy a escribir del lado de atrás, acuérdense, en el 1 adelante y la palabra atrás, voy a escribir mamá, que es la respuesta a la pregunta ¿hacia dónde debo mirar para sanar mi relación con el dinero? Es decir, que si elegí el 1 es mi relación con mamá. Si elegí el 2, es papá. Si elegí el 3, es que yo debo mirar hacia algún excluido o varios excluidos de mi sistema. Si elegí el 4, es que mi problema con el dinero tiene que ver con ancestros, ¿no? Debo mirar a mis ancestros. Ese es para el grupo de cartas de 4 cartas. Que responde a la pregunta, vuelvo a repetir, ¿hacia dónde debo mirar para sanar mi relación con el dinero? ¿Bien? Del grupo del 1 al 10, la pregunta es, ¿desde dónde me relaciono? No, perdón, esa no, ya la dije. ¿Qué aspectos no estoy teniendo en cuenta respecto a la abundancia? ¿Qué aspectos no estoy teniendo en cuenta respecto a la abundancia? Estas ya son 10 cartas que tengo que hacer. Voy a hacer las 10 cartas, como ya les dije, con 10 rectangulitos. Y en el 1 voy a poner excluido. ¿Qué aspectos no estoy teniendo en cuenta respecto a la abundancia? Si elegí el 1, no estoy teniendo en cuenta algún excluido. Si elijo el 2, la avaricia. Si elijo el 3, un secreto. Si elijo el 4, deuda. Si elijo el 5, ludopatía, o sea, enfermedad, ¿no? Por el juego. Si elijo el 6, reconciliación. O sea, no estoy teniendo en cuenta el aspecto, ¿no? Que es reconciliarme. Si elijo el 7, es dinero sucio. Si elijo el 8, no estoy teniendo en cuenta mi lugar, el lugar que ocupo dentro del sistema, ¿no? Si elijo el 9, no estoy teniendo en cuenta un conflicto emocional que yo tengo con el dinero, que puede ser, seguramente, si te sale el 9, que tengas algún conflicto con el niño interno, que ahora justamente el trabajo que vamos a hacer después. Y si elijo el 10, no estoy teniendo en cuenta el respeto. Bien. Vamos a parar acá. Entonces vuelvo a repetir. Nos hacemos 10 sobres, ¿no? Primero, la primera pregunta, ¿no? Son cartas del 1 al 7. ¿Bien? La pregunta es, ¿desde dónde me relaciono con el dinero? ¿Bien? Estas son 7 cartas. La segunda tanda es del 1 al 4. Y la pregunta es, ¿hacia dónde debo mirar para sanar mi relación con el dinero? ¿Bien? A ver. Bien. Entonces, una vez que yo elegí esas 3 cartas, porque voy a elegir 3 cartas en realidad, una de cada grupo, voy a saber a dónde tiene que apuntar mi constelación para sanar mi relación con el dinero. ¿Bien? Entonces, hola, dice tecnología sagrada. Gracias por hacerte miembro, gracias. Fíjense, yo tengo que ver, ¿no? ¿Qué me salió en mis cartitas? Y esos van a ser mis temas para constelar, ¿no? Nosotros en el transcurso del curso vamos a ir viendo constelaciones de diferentes clases. Hoy vimos un ejercicio cortito, sistémico con el dinero, que es poner al dinero delante mío para poder, ¿no? Hacer esta mirada mía sobre el dinero.
Pero respondiendo a estas preguntas, yo voy a tener bien claro qué es lo que tengo que sanar, ¿no? Así que yo se los recomiendo que lo hagan porque les sirve bastante, ¿no? Para saber qué relaciones tienen que sanar, qué es lo que hay que constelar, ¿no? Si es que estamos atascados con el tema del dinero, ¿no? Bien. Ahora voy a volver a poner el videíto, ¿no? Porque esto sería todo con respecto al dinero, lo que vamos a ver hoy. Después vamos a ver más cosas, pero hasta ahora vamos a ver esto. No vamos a hacer demasiada cosa, pues después es mucho. Vamos a trabajar la constelación de nuestro niño interior. Y ahora vamos a ver por qué elegí poner lo del niño interior junto con lo del dinero. Dirán, ¿por qué Silvina hizo esta asociación, no? Porque cuando tenemos conflictos con nuestro niño interior, por lo general tenemos conflicto con el dinero. Entonces es muy, súper importante que trabajemos nuestro niño interior. En las constelaciones se trabaja el niño interior. Entonces, hay una constelación para trabajar el niño interior y unos ejercicios que vamos a hacer también bonitos que nos van a servir y lo podemos hacer juntos hoy. Yo los invito a que los hagamos juntos para que veamos a ver qué es lo que está pasando con nuestro niño interior y podamos sanarlo, ¿no? Desde las constelaciones. Obviamente que estamos viendo lo de ese enfoque, ¿no? Todos nosotros cuando nacemos, además de que hay un papá y una mamá, obviamente, un óvulo y un espermatozoide que se unen, ¿no? Dos personas que ponen las semillitas y de ahí sale una nueva vida. Hay un impulso de vida, hay como una energía para que se geste esa nueva vida, ¿no? Y eso ya en sí es un movimiento, es el primer movimiento hacia la vida que hacemos en el útero de mamá, porque la gestación ocurre en el útero materno, ¿no? Pero luego de toda esta gestación, todo este periodo que pasamos en el vientre, que somos alimentados, que la pasamos súper bomba ahí porque no tenemos problema, no tenemos ni que pensar en nada porque se nos alimenta, estamos calentitos, ¿no? Todo bonito ahí. Llega el momento del nacimiento. Y para nacer, el bebé que tiene que hacer fuerza, ¿no? Y tiene que empujar, hacer un movimiento para nacer. Obviamente que los tipos de nacimiento son totalmente diferentes, ¿no? En cada uno. Y bueno, eso va a determinar después también ciertos traumas y aspectos que vamos a tener en nuestra infancia. Pero ahora no nos vamos a abocar a eso, sino vamos a ir por las ramas. Pero todos somos conscientes, sí, del movimiento que hacemos para nacer. Luego de nacer, el bebé tiene que seguir haciendo movimientos, ¿no? Llorar, chuparse la mano, patalear, qué sé yo. Se gira, bueno, mira a su mamá, no sé. Llama la atención de alguna manera para que lo cuiden. O sea, que hacemos un movimiento hacia esto, ¿no? Para poder sobrevivir. Y dependemos mucho en esa etapa de nuestra existencia de los cuidados de los demás, en este caso, bueno, de nuestros padres o pueden ser de otras personas que estén alrededor, y va a depender mucho de los cuidados que hayamos recibido en ese periodo de nuestra vida para determinar cómo va a ser nuestra experiencia y nuestra actitud ante la vida, ¿no? Porque no es lo mismo un niño que tuvo padres que se dedicaron, que tenían tiempo para darle, que pedía algo y ya enseguida se le satisfacía el alimento o lo que sea, o el frío, o si se había ensuciado se lo cambiaba, si estaba limpito, bueno, todo, si lo llevaban al médico, no, todo eso no es lo mismo que un niño que fue totalmente desatendido, ¿no? Entonces nuestra experiencia de vida, depende cómo haya sido, esa va a ser también la actitud que después vamos a tener ante la vida. Por eso hay que observar muy bien qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Todas esas experiencias que hemos pasado en nuestra infancia, primera infancia vamos a decir, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 5 años, que son las que marcan más, queda grabado en nuestra psique, ¿no?
nuestro inconsciente. Y para poder descubrirlo, debemos conectar con nuestro sentir en el cuerpo. Nosotros la única antena que tenemos para detectar cómo nos sentimos es el cuerpo. Las emociones pasan siempre todo a través del cuerpo. Por eso las constelaciones tienen tanto que ver con esto de ubicar a las personas en el campo y conectar con el sentir. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio que te invito a que lo hagas ahí, desde tu casa. Yo lo voy a decir lento, lento, para que ustedes lo puedan hacer junto conmigo. Nos vamos a poner de pie. Si estamos sentados, nos paramos. Si ya estamos parados, bueno, ¿no? Y vamos a elegir un lugar en el espacio, en el campo este, donde estamos ahora. Y desde ese lugar voy a cerrar mis ojos y voy a conectar con mi sentir. Los brazos en lo posible a los costados del cuerpo, los ojos cerrados, las piernas un poquito entreabiertas, no tan juntas. Y vamos a respirar profundo, inhalando y exhalando, sin hacer demasiado ruido en el movimiento, ¿no? Inhalo, lleno bien mis pulmones de aire y exhalo. Si puedo respirar desde el vientre, mejor, todavía, porque es una respiración más potente esta, ¿no? Inhalo y exhalo hasta vaciarme. Inhalo y exhalo. Y voy a conectar con lo que mi cuerpo siente en este momento. Desde ese lugar donde estoy situado o situada, voy a mirar, pero sin abrir los ojos, delante mío, imaginando que hay un personaje, que es ese que yo creo ser, que es ese personaje que yo construí en mi vida, o sea, mi personalidad, ese que yo nombro y que digo, yo soy así, así, hice estas cosas, tengo estos dolores, estas emociones, no sé, todo lo que, esas etiquetas que me puse, ¿no? O sea, me voy a imaginar a mí mismo ahí, pero soy yo ese personaje, esa máscara que uso todos los días para representar mi obra de teatro aquí en la vida. Entonces, desde mi yo real, voy a mirar a mi personaje que está ahí, pero recuerden, con los ojos cerrados. Y voy a testear y a detectar qué siente mi cuerpo cuando lo veo. ¿Qué pasa en mí? Me pongo tenso, me duele la cabeza, me quiero ir de ese lugar, siento frío, siento tristeza. ¿Qué emoción surge en mí? ¿Siento ira? ¿Siento miedo? Cualquier sentimiento puede surgir, cualquier emoción puede surgir cuando miro a ese personaje. Y es muy importante que detecte cómo me siento desde este lugar, mirando a ese personaje. Ahora me voy a parar enfrente, o sea, en el lugar de ese al que recién observé, mi personaje. Y voy a tomar contacto con lo que siento parada allí, en mi personaje. Con lo que me dice este campo de información, que estoy ahí, en ese personaje.
bien atento, respiro profundo, conecto con el aquí y el ahora, con este sentir, con lo que pasa por mi cuerpo. Ahora que yo estoy parado en este personaje que construí. Y voy a observar, parada ahí en el personaje, hacia dónde mira. Si me mira a mí, si mira hacia detrás de mí, si mira hacia la izquierda, hacia la derecha, si se quiere dar vuelta y mirar para atrás. ¿Para dónde mira mi personaje? Y ver si me puedo dar cuenta qué necesita de mí. Si me está pidiendo algo. Respiro, salgo de mi personaje y vuelvo a mi lugar. Y ahora voy a volver a mirar a mi personaje nuevamente y voy a ver si siento algo distinto, si hubo alguna modificación. Voy a testear bien mi cuerpo, a ver cómo me estoy sintiendo ahora. Lo voy a mirar, recuerden, con los ojos cerrados, ¿no? Y le voy a decir, gracias. Gracias a ti he llegado hasta aquí. Ahora me doy el permiso de ir hacia más vida. Y sigo agradeciendo hasta sentir que me puedo girar e ir hacia más vida, ¿no? Puedo decir gracias o volver a repetir la frase. Gracias a ti he llegado hasta aquí. Ahora me doy el permiso de ir hacia más vida. Puedo repetir las 3 frases que dijimos recién o solamente decir gracias desde el corazón, desde el sentir, ¿no? Y cuando sienta que realmente ya es suficiente, voy a girar, me voy a dar vuelta, ¿no? Ya no voy a mirar más a mi personaje y voy a mirar hacia la vida que está ahí, delante. Es un ejercicio pequeño, cortito, que lo podemos hacer en cualquier momento también. Hola Iselsa, bienvenida. Y nos sirve para justamente desidentificarnos de toda esa historia que cargamos todos, ¿no? Y realmente poder tomar la vida, ¿no? Que es lo que nos cuesta tanto tomar la vida. En los primeros años de vida, al estar fusionados a nuestra mamá y a nuestro papá, desde nuestro inconsciente, ¿qué hacemos como niños pequeños que somos? Tomamos como propio todo lo que sentimos en el entorno. Todo lo que pasa a nuestro alrededor, nosotros, a nuestro papá y a nuestra mamá, cuando somos pequeños, estamos hablando hasta más o menos los 5 años, creemos que todo eso que sucede tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces es mío. Al no poder diferenciar, ¿no? Este niño pequeño vive todo lo que sucede como si fuera propio. No puede diferenciar que eso es de papá, de mamá, del abuelo, no, cree que todo tiene que ver con él, ¿no? Entonces se carga con todo eso que está pasando ahí en su entorno familiar, su entorno sistémico, y cree que es propio y que él tiene la culpa de todo lo que les pasa a los demás. Entonces todo eso que siente a nivel inconsciente y de este amor incondicional que tienen los niños, el niño va a llevar como propio todo eso que a sus padres les genera sufrimiento. Hace una interpretación de la realidad, ¿no? Haciéndose cargo
de todo lo que a sus papás, a sus hermanitos, a los tíos, bueno, todos los que vivan con él, todo en su entorno sucede, lo toma como propio. ¿Mm? Y así, y en base a esto va a tomar decisiones que van a marcar el resto de su vida. De acuerdo a estas interpretaciones que hizo cuando niño. De esas cargas que se apropió. De esas mochilas que se cargó. Que no eran de él o de ella. Y desde un pensamiento mágico, porque todos los niños tienen este pensamiento mágico, el niño va a sentir que para poder llevar, o sea, que necesita, que tiene o que tiene la responsabilidad, digamos, de llevar el dolor de sus padres encima. Para que sus padres sean felices, porque los niños, cuando somos pequeños, lo único que queremos es que nuestros padres sean felices. Entonces, para que no sean felices, para que ellos sean felices, yo me cargo con todo lo de mis padres. Y tomo esos sentimientos y vivencias que quedaron sin concluir y sin ser integradas justamente por mis padres como propios. O sea, me hago cargo de lo ajeno, ¿no? Es como que hiciéramos promesas, ¿no? Que esas promesas que le hicimos a nuestros padres de pequeños, las vamos a llevar a la práctica como adultos. Va a ser lo que después va a determinar nuestra vida de adultos. Eric Berne, que es el creador del análisis transaccional, le llamó a esto guión de vida. Eso es lo que después va a determinar nuestro guión de vida, o sea, cómo vamos a vivir nuestra vida. Repetimos lo que nuestro sistema quedó sin resolver. Así estoy dejando de lado lo mío, lo que yo necesito, me estoy saliendo de mi lugar y estoy viviendo, ya ahora siendo una adulta, pero desde un estado niño. Por eso nos cuesta tanto. Es decir, que estoy imitando a esa niña, ese dolor de esa niña, toda la carga, la culpa, todo lo que la niña captó de su entorno durante esos primeros años de vida, pero ahora como adulta. Sí, claro, tengo un cuerpo adulto. He crecido, pasaron los años, pero mi niña es la que sigue actuando en mí. Entonces yo sigo tomando decisiones y mis creencias y todo lo que me sucede ahí en mi vida está basado en eso, en esa niña, o niño, ¿no? Bueno, entiéndase, ¿no? Si hay algún hombre por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si esa niña o ese niño, cuando era pequeño, no sé, sus padres sufrían porque también tenían sus niños heridos y se sentían que no eran valiosos y no sé qué, o me decían, no, no tenemos tiempo para vos, bueno, anda a jugar y no me prestaban atención, no me veían, no depende todo lo que hayamos pasado de niños, que después lo vamos a ir viendo en otros momentos, todo esto. Así es como yo me voy a valorar a mí mismo. O sea, es el valor que me atribuyo. Y ese valor que yo veo reflejado en lo externo, ¿no? Eso, como yo creo que los demás me ven, vamos a poder decirlo en otras palabras, es el valor que emana de mi autovalor interno, o sea, de mi niña o mi niño interno. Mi relación con el dinero, ¿se acuerdan que les dije? Que ahora vamos a ver por qué se relaciona con el dinero. Es mi autovalorización interna. Si yo siento que no valgo, entonces, claro, ¿cómo voy a tener dinero? Después no voy a poder cobrar, voy a querer cobrar por una tarea que yo realizo y me va a parecer que no puedo, no puedo cobrarle a la gente, tengo que hacer todo gratis porque yo no valgo nada, lo que hago yo no sirve para nada. ¿Mm? Me desvalorizo. Creo que no, entonces no sé poner precio.
y pago el costo muy caro a veces, ¿no? Porque me sacrifico por los demás, me preocupo por los demás, pero yo nunca me pongo primera, en ningún momento, porque encima nos enseñaron que pensar en uno mismo es ser egoísta. Eso está muy mal visto. Hay que ser bueno y ayudar a los demás. Fíjense en que hoy en día en la espiritualidad eso está muy internalizado. Hay gente que se pelea, yo he visto peleas. Ay, no, los que espirituales no tienen que cobrar. No, claro, si ellos van a vivir del aire. Es que esto también es un trabajo. O sea, yo, esto que hago, que ahora estoy haciendo con ustedes, yo para mí es un trabajo. Porque yo ya trabajé toda mi vida, ya estoy jubilada. Yo trabajé de maestra, me jubilé, todo bien. Pero yo me pongo a hacer esto y me lo tomo en serio, no lo hago. Ay, digo, bueno, voy a hacer a ver cualquier pavada. No, yo me tomo mi tiempo para hacer todo el trabajito de los cuadritos, organizar qué es lo que voy a decir y lo que les voy a brindar, todo. Es un trabajo. Yo valoro mi trabajo. Y me gusta cuando la gente me agradece porque es una manera, ¿no?, de darte cuenta que el otro valora, o sea, que estás recibiendo eso que vos diste, ¿no? Y así tiene que ser con todo. Pero no esa valoración vacía, ¿no? Es una valoración plena, ¿no? Como cuando cocinamos en casa una comida rica para nuestra familia, ¿no? Y nuestros hijos y nuestro marido nos dicen, qué rico, mamá, esto que hiciste, ¿no? Es muy bonito eso. Bien. Entonces, mi relación con el dinero es mi autovaloración interna. Si de niño me sentí desvalorizado, voy a crecer con ese sentimiento, ¿no? Y parece que después nos cuesta mucho deshacernos de ese sentimiento. Entonces, ahora viene la parte del movimiento, en donde vamos a tener que movernos, hacer unos movimientos en el alma, para ver si podemos comprender a este niño o niña, ¿no? Yo puse niño ahí, en la imagen puse niño porque, bueno, es más genérico, ¿no? Por si hay personas del sexo masculino. Hola Adriana, buen día. Entonces, para constelar a nuestro niño interno, ¿sí?, es muy bueno que lo hagamos en el suelo. Pero que yo les digo, si quieren lo pueden hacer como les mostré la otra vez con las figuritas esas, los anclajes, que son los triangulitos, los cuadraditos. Y lo hacen sobre la mesa y apoyan el dedo. Si por ejemplo no se pueden mover porque tienen alguna situación física en el cuerpo hoy en día y no lo pueden hacer, también sirve. Pero si tienen la oportunidad de pararse y poder moverse, ¿no? Porque es que ese movimiento que hacemos con el cuerpo es que nuestra alma se está moviendo junto con nosotros, ¿no? Entonces, en el espacio, vamos a elegir un lugar para mí, o sea, por eso es tú, ¿no? Si no tienen papelitos ahora, no importa, háganlo imaginativamente en el espacio, pueden imaginar un espacio para ustedes. Pero si tienen papelitos y pueden recortar, por eso yo voy lento, hablando lento, para que ustedes tengan el tiempito de recortar un papelito. Ustedes cuando yo doy este curso, ¿no? Siempre tengan papeles y lapiceras por ahí, ¿eh? Vamos a ver si la próxima clase hacemos algo con masas, con plastilinas, ¿no? Que también es bueno. Pero bueno, lo que pasa es que a veces no sé por dónde avisarles. Bueno, tengo que avisarles por la comunidad, que preparen. Bien, entonces, un lugarcito para mí. Yo me puse un cuadradito, pero pueden poner cualquier forma, ¿eh? No es importante acá la forma en sí, es importante el espacio. Donde me voy a parar yo. ¿Mm? Un lugar para mi niño interno. Otro lugar para papá. Otro lugar para mamá. Y otro lugar para mi yo adulto. Que justamente ese de donde no estamos.
y estamos actuando de este niño, por eso tenemos problemas en nuestras relaciones, con el dinero. Bueno, no sabemos tomar decisiones, lloramos, tenemos miedo, ira. Bueno, todas las emociones surgen siempre desde el niño interior. Entonces, una vez que configure esto en el campo, como a mí me parezca, en los espacios que a mí me parezcan, eso lo hace nuestra alma, nuestro inconsciente se encarga de saber dónde tiene que ir cada uno. Primero me voy a parar en tú, o sea, en mí, donde dice tú, que soy yo, y voy a testear a ver qué siento ahí. Cuando estoy parado en mí, sabiendo que cerca mío ahí, delante, está mi niño interior, que a un costado, no sé dónde lo he puesto, están papá y mamá, y allá está mi yo adulto. A ver qué siento cuando me paro en mí. ¿Qué siento? Me duele. Siempre yo digo ejemplos, ustedes sabrán qué sienten, ¿no? Pero yo digo ejemplos, ¿no? Me quiero tirar al piso, me duele la cabeza, quiero girar, me duele la panza, siento frío, calor, ganas de salirme de ahí. Y ahora me voy a parar en el niño interior. Y seguramente cuando esté parada allí, mis emociones van a ser muy diferentes, lo que voy a sentir. Y ahí voy a poder testear, ¿no?, en el estado que está mi niño. Es más, hasta me voy a quizás dar cuenta, si estoy con los ojos cerrados, si estoy conectada, ¿no? Puedo sentir hasta en qué etapa de mi vida de niña estoy. Vieron que hay varias etapas, ¿no? Yo en el canal tengo unos videos, ¿no?, que hicimos hace como 2 o 3 años, ya ni me acuerdo hace cuánto, ¿no? Ay, gracias Iselsa. A ver, Fabi, ¿qué dice? Ah, el dinero sucio. Ajá. Y vos lo que tenés que constelar, Fabi, es... el dinero sucio no es que, a ver, para que podamos... Voy a cortar un poco para explicarle a Fabi, porque después se me va a ir. Dinero sucio significa la idea que vos tenés sobre el dinero. O sea, que para vos el dinero es algo sucio, algo... hay que pagar un precio, que para tenerlo hay que ser así, así, hay que hacer ciertas negociaciones, ¿no? Siempre para el dinero, igual después vamos a hacer varias constelaciones más con el dinero y otras situaciones con esto, que más que nada tiene que ver con los padres, pero en este caso, ¿sí?, yo diría, Fabi, que aproveches la constelación de tu niña interna. Ahora vas a ver con las frases que vamos a hacer, algo te va a ayudar, pero no te quedes asustada o tildada o mal porque, ay, me salió eso. No, no. Esto es una observación. Hellinger decía que lo importante en las constelaciones es la observación, la percepción de la imagen interna, ¿no? Vos ahora te estás haciendo consciente. Ahora, si vos te quedás, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para salir de ahí? Es como, chao. Tu alma sabe. Hay que dejarse guiar, ¿sí? Nosotros ya les digo, vamos a hacer más constelaciones, pero yo no puedo abarcar tanto tema en 1 hora o 1 hora y pico, porque si no ustedes se van a embatatar. No les va a hacer, o sea, no les va a servir, ¿sí? Va a ser una cosa todo así que yo hablo y no sé qué. Yo quiero que ustedes hagan, vayan junto conmigo en el desarrollo, o sea, de esta constelación. Hacé la constelación esta junto conmigo. No sé si vos la estarás haciendo ahora en el espacio, porque yo no sé lo que ustedes están haciendo en sus casas, ¿no? Yo les brindo, pero no sé ustedes después cómo lo toman. Porque esta, la del niño, te va a ayudar un montón, Fabi, a vos y a todos, ¿no? Y a mí también, a todos. Todos tenemos este tema con el niño interior, porque es que
todas las cargas que tenemos. O sea, por eso vieron hoy en día todos estamos con esto de las constelaciones, ¿no? Mm, necesitamos mover nuestra energía porque tenemos muchas cosas estancadas, ¿no? Y bueno, gracias a Dios tenemos esta herramienta, que son las constelaciones, que nos ayudan bastante. Pero siempre hay que aprovecharlas desde eh, lo que la herramienta pretende, ¿m? Que justamente es que se produzcan cambios internos, ¿no? No tanto lo que hago en la forma, porque si no me quedo atrapada ahí. Esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Les digo a los que están ahora escuchándome ahí en el chat, eh, tienen que tomarse tiempo. Yo ahora la estamos haciendo juntos, pero ustedes después la pueden volver a hacer. Se guardan los papelitos y en un tiempo, que tengan un tiempo, ¿no? Obviamente, que estén tranquilos. Siempre hay que estar tranquilos, entrar en ese centro de vacío. ¿Vieron cuando, bueno, no sé si ustedes fueron a constelar, pero cuando vamos a un espacio así, hacer una constelación grupal o una individual, cuando hacemos una individual? Yo cuando trabajo con las personas en constelación individuales, así privadas, ¿no? Lo primero que hacemos es entrar en el centro vacío, porque si no lo hacemos en un centro vacío, obviamente vamos a estar con la cabeza, vamos a estar interpretando y eso no lleva a ninguna parte, lleva a más enredos. Esto es salir del enredo y para salir del enredo tenemos que abrir el campo y abrir el campo significa centrarme, respirar, ¿no? Estar en el aquí, en el ahora. Olvidarme de todo lo que pasa ahí fuera, no me tiene que importar nada. Ni los chicos, la escuela, que la comida, mi marido, nada, nada. No tengo que pensar en nada. ¿Mm? Tengo que pensar en mí, atenderme a mí. Son unos instantes para estar conectado conmigo mismo, que es lo que no estamos. ¿Se acuerdan de la otra vez que hablamos de la conexión con la vida? Que les di unas cuantas, hay unos, como un desarrollo, ¿no? De lo que, todos los síntomas, en que estamos desconectados de la vida. Como pareciera como que fuéramos robots, como todo el día en la cabeza, como máquinas, nunca sentimos la vida. Por eso después nos enfermamos, tenemos problemas con el dinero, con la pareja, con todo, con todo. Porque es que no estamos en nosotros mismos. Y las constelaciones lo que nos llevan es a conectar con eso, con ese sentir de vida. ¿Mm? Bien, estábamos en el niño o la niña paraditos. Bien. Me tengo que tomar tiempo para sentir todo lo que tenga que sentir cuando estoy parada ahí. ¿Sí? No importa si son 2 minutos, 5. Ahora no vamos a estar mucho tiempo porque obviamente si no se nos va todo el tiempo de la transmisión. No. Pero esto para que ustedes cuando lo realicen se acuerden que primero se van a parar un ratito en el tú, o sea, en ustedes mismos, en ese tú que yo creo ser ahora, ¿no? En mi niño interior. Después me voy a parar un rato en papá, a ver qué siente papá. No qué pienso yo acerca de papá o qué siento yo por papá. No, me voy a imaginar y sentir y poner en el lugar de mi papá. ¿Qué siente papá? Así papá no esté, digamos, vivo, o sea, ¿no? O papá nunca lo conocí, porque no sé, soy adoptado. O sea, no importa. Todos tenemos un papá y una mamá, porque de ahí nacimos. Me voy a parar en papá y voy a sentir qué siente papá. No qué siento yo con respecto a papá, ni qué siente mi niño con respecto a papá. No, yo, papá. ¿Mm? Voy a conectar con mi papá un rato. Luego me voy a parar en mamá y voy a conectar un rato con mamá también. A ver qué siente mamá. ¿Mm? Y por último, me voy a parar en mi yo adulto. Y a ver qué pasa cuando yo estoy parada en ese yo adulto. ¿Se acuerdan que la primera vez, creo que fue la primera, pues ya me confundo si fue la primera o la segunda,
encuentro, hicimos ese trabajo del PAM, ¿se acuerdan? Del padre, el estado padre, el estado niño, el estado adulto, ¿se acuerdan? Y teníamos que pararnos ahí para resolver el problema, a ver desde qué lugar yo estoy resolviendo mis problemas o tomando decisiones en mi vida. Bueno, si no lo viste, está ahí colgado en YouTube y lo podés ver, ¿no? Laura. Hola Laura, que no te saludé. Hola Nilda. Contestar, tener una pareja. Ay, no entiendo, Nilda, lo que me querés decir. Poneme la pregunta un poquito más clara para que, porque contestar, tener una pareja, no sé. Yo, las preguntas están, se las repetí varias veces ahí mientras hacíamos el ejercicio, así que las pueden volver a escuchar, las anotan en un papelito y ustedes con ese juego de cartas van a ver qué les va a salir en cada una de las preguntas. Los temas de pareja siempre tienen que ver con mamá. ¿Mm? Todos. Mi relación con la vida, con mamá, que es la vida. Pero el vínculo más que nada, no la relación. ¿Mm? Porque podemos llevarnos mal con mamá en la forma, pero ya hemos tomado a mamá. Entonces resulta que tengo una pareja. Pero hay personas que creen que se llevaron bien con sus padres, estaba todo bien con los padres, la relación en la forma, pero resulta que no pueden tener pareja. Entonces quiere decir que hay un problema en el vínculo. Y ahí es donde trabaja la constelación, en el vínculo, no en la relación en la forma. Después puede mejorar la relación en la forma, cuando tomamos a nuestros padres, pero puede ser que no. ¿Mm? Porque también puede ser que nuestros padres hayan fallecido y entonces no nos vamos a relacionar en la forma, porque ya no están, ¿no? Es mi relación interna lo que estoy sanando con las constelaciones familiares. Las personas se piensan que van a constelar para tal cosa, porque somos así, por eso les digo que estamos en el niño. Estamos tan en el niño que decimos, ay, si yo agarro y prendo una vela y rezo la oración tal, entonces ahora va a venir y va a aparecer fulanito. Como una cosa como mágica, es un pensamiento mágico. Tengo que tomar conciencia de eso. A mí me llevó mi tiempo y me sigue llevando, ¿eh? Yo sigo trabajando con mi niño interior porque es que estamos todos los niños interiores nuestros tan dolidos. Claro. Sí, que nos hicimos cargo de todo lo de nuestros padres y nuestro sistema. Pero ahora lo tengo que sanar internamente yo. No puedo pretender acomodar a la familia. Esto es como si yo tuviera un tablero de ajedrez y están las fichas del tablero y yo estoy todo el tiempo preocupada por las fichas. Que esta para acá, que la otra para allá, que la otra para este lado. Es que tengo que mirar el todo. Todos los movimientos son importantes. Tengo que mirar el tablero. Los movimientos. Eso es lo que determina el juego. Las fichas son fichas. Y las veo como yo las quiero ver a cada persona. Porque yo le pongo mi etiqueta mental. Entonces yo lo tengo que conectar con el alma, que sería con el tablero, ¿no? Y ese es el trabajo de la constelación. No que mi pareja vuelva, porque al final estamos como con cualquier trabajo. La gente practica la espiritualidad para que le pasen cosas, y ahí es por eso no le pasa nada, porque no pueden soltar ninguna expectativa de nada. Están todo el tiempo esperando un resultado. Yo sé que es doloroso, porque yo también quisiera, ¿eh? Ustedes se piensan que a mí no me pasa. Por supuesto. Yo quisiera tantas cosas. Hola Darío, bienvenido. ¿No? Pero es que no va por ahí la cosa. Justamente cuando yo suelto todo, es que quizá ahí después me viene todo. Porque yo me olvidé. Pero mientras yo estoy ahí, que quiero que pase, que quiero que no pasa nada. Yo les digo porque a mí me pasa igual, ¿eh? No es que yo sea diferente. Bien. Es importante, como les decía hace un rato,
investigar qué edad tenía ese niño. O sea, por eso cuando ustedes estén parados en el niño, ¿no?, con los ojos cerrados, conectados y sintiendo, alguna imagen les va a venir, ¿m?, de qué edad tenían. Lo que pasa que, obviamente, esto no es lo mismo, esto que yo estoy haciendo así, con ustedes, de explicárselos y todo, y hacerlo en grupo, que si ustedes se constelan individualmente, porque individualmente se trabaja de otra manera y se llega a conectar con el campo. Entonces, ustedes están ayudados. Acá se tienen que ayudar solos, ¿no? Pero yo creo que todos somos capaces de hacerlo, o sea, lo podemos hacer si queremos, ¿no? Entonces, a ver si puedo darme cuenta. Ah, y les estaba diciendo que después no sé qué dije, se me va, ¿no? Que ahí hace como 2 o 3 años, no me acuerdo, hicimos un trabajo, ¿no? Que se llama, era un curso del niño interior. Ay, no me acuerdo cómo le puse, creo que Sanando mi niño interior, curso online Sanando mi niño interior, algo así era que se llamaba. Y lo hicimos varias etapas, creo que son como 9 clases o 10, no me acuerdo, en la que fuimos viendo todas las etapas, ¿sí? Desde la concepción, el nacimiento hasta los 3 años, de los 3 años hasta los 6, ¿sí? Fuimos viendo ejercicios para cada etapa. O sea, si quieren trabajar con eso, bueno, está ahí en el canal y lo pueden ir a ver. Entonces, una vez que me di cuenta, ¿no?, de la edad que tenía este niño, en el espacio, volvemos otra vez al espacio, parada, desde mi yo, o sea, donde yo escribí el papelito, ese tú, me vuelvo a parar ahí, y voy a poner mi cuerpo, o sea, girar mi cuerpo e imaginarme que mis padres están delante mío, o mirando los papelitos de mis padres, pero traten de hacerlo con los ojos cerrados, vuelvo a repetir. Por más que ustedes espacialmente sepan que están ahí, pero ayúdense con la imaginación de que ahí están, de verlos a ellos, ¿no? Le vamos a decir a nuestros padres: veo que ustedes no pudieron. ¿Mm? Ellos pudieron hacer lo que pudieron, no pudieron hacer otra cosa. Y voy a sentir, a ver qué pasa en mi cuerpo cuando yo digo esta frase: veo que ustedes no pudieron. Puede ser que surja alguna lágrima, no sé, un calor en el pecho. Y ahora despacito nos vamos a correr de ahí y vamos a ir al lugar de nuestro yo adulto. Y desde mi yo adulto vamos a mirar a nuestro niño, a ese papelito donde yo puse mi niño, y voy a intentar imaginarme a mí mismo o misma cuando era niña. Porque el inconsciente sabe en qué etapa fue. Entonces me va a aparecer la niña de la edad esa que justamente ahí donde está el trauma. Y le voy a decir: quiero que sepas que nada de lo sucedido fue culpa tuya. Quiero que sepas que nada de lo sucedido fue culpa tuya. Porque nuestro niño cree que él tuvo la culpa de todo lo que pasó. Y hay que liberarlo de eso. Tú, tranquila o tranquilo, como si fuéramos, no si fuéramos, no, que tenemos que ubicarnos ahí, el adulto que le habla al niño. Tranquilo, tranquila. Tú disfruta de la vida,
que de los asuntos duros y de las cosas difíciles me encargo yo. Esto lo podemos hacer, más allá de que lo estamos haciendo ahora constelativamente, lo podemos hacer todas las noches o en cualquier momento del día, imaginarnos a nuestro niño ahí y decirle, tranquila, tranquilo, tú disfruta de la vida, que de los asuntos duros y de las cosas difíciles me encargo yo, el adulto. Entonces nuestro niño entiende que él no tiene la culpa, él no puede hacer eso, él solamente quiere ser un niño, quiere jugar, divertirse. Yo solo puedo resolver las cosas en mi vida cuando me sitúo en ese adulto. Cuando estoy en el presente, en el aquí, en el ahora. No con mi emocionalidad de niña o de niño, ¿no? Y luego de decirle eso también, desde mi yo adulto y mirando al niño, le voy a decir, quiero que sepas que a partir de ahora yo siempre te voy a proteger. Entonces yo voy a estar ahora atenta o atento, ¿no? A ese sentir, a eso que me viene, esa emoción, todo eso que nos viene del inconsciente, es el niño o la niña que está dolida, ¿no? Entonces, eso es un trabajo, digamos que lo pueden hacer muchas veces. Acá Fabi me preguntan, ¿cuánto tiempo puede volver a repetir el ejercicio? En realidad, este ejercicio, en realidad es así, miren, los ejercicios de constelación se pueden hacer, constelarse, ¿no? Individualmente. Cada 15 días uno se puede hacer un ejercicio de constelación siempre y cuando sepa abrir el campo y conectar con esa energía. Entonces no es conveniente más que cada 15 días. Pero este ejercicio es una constelación pero sencilla y está planteada más que nada a nivel sistémico, ¿no? Como ejercicio sistémico. Y los ejercicios se pueden hacer todos los días, no hay problema. Un ejercicio sistémico yo lo puedo hacer todos los días porque lo estoy haciendo es desde un lugar justamente sistémico en el que estoy trabajándome, pero no estoy abriendo el campo. O sea, el problema de las constelaciones de hacer muy seguida es cuando se abre el campo. Se abre el campo, se cierra el campo, se abre el campo. Eso lo tienen que hacer con la ayuda de un terapeuta, no lo pueden hacer solos. Necesitan constelar individualmente porque necesitan una persona que sostenga el campo para que se pueda abrir este mismo campo, o cuando lo hacen grupalmente tienen que esperar también bastante más tiempo, 2 o 3 meses para volver a constelar. Porque vieron que hoy en día que todo el mundo está constelando, que grupalmente, que online, que no sé qué, que patatín patatán, pero eso yo lo digo para que no se lo tomen como un juego de una cosa así nomás. Porque cuando uno se mete en el campo de información, tiene que estar con una persona preparada para que sostenga el campo, ¿no? Esto no es cualquier cosa. Ahora, como lo estaban haciendo conmigo, sí, es sencillo. Yo no estoy abriendo un campo y haciendo toda una meditación profunda, nada. Estoy haciendo algo sencillo para que ustedes puedan trabajar a un nivel donde se vayan ayudando. Después si quieren profundizar, tienen que hacer cosas más profundas, ¿no? Y Ifigenia pregunta cómo soltar. ¿Y a vos qué te parece, Ifigenia? ¿Cómo se puede soltar? Para soltar hay una clave, les voy a decir. Primero me tengo que dar cuenta de que yo estoy agarrando. O sea, por ejemplo, mira, yo ahora tengo en mi mano esta botella, ¿no? La estoy agarrada, la tengo agarrada, bien con mis manos. Y sé que lo que tengo agarrado es una botella, ¿eh? Una botella de agua con tapita negra, bueno, más allá de la marca que no se vea, ¿no? Por las dudas, que tiene agua, ¿bien? Soy consciente de lo que tengo en mis manos. Entonces ahora digo, no quiero más esto, pum, y lo suelto.
Así se suelta. Pero esto es con una botella. Lo que yo te lo quiero hacer la analogía para que vos te des cuenta, Virginia, es con nuestras creencias. ¿Mm? Primero tengo que indagar en mi mente, por eso tengo que conectar con mi inconsciente. Por eso los ejercicios de constelación sirven para contactar con el inconsciente, porque nos conectan con nuestro sentir. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me enoja? ¿Qué es lo que no me deja avanzar? Todo eso lo tengo que hacer con un trabajo de indagación, de autoindagación. Para eso, para las personas que les cuesta, ¿no?, soltar, por eso les digo, necesitan de un apoyo, de un terapeuta que los acompañe. Cuando yo lo puedo hacer solo, lo hago solo, ¿no? Yo cuando no puedo conmigo misma sola, voy a un terapeuta que me ayude. Y lo hago y pido ayuda, porque sé que sola no puedo. ¿Bien? Por más que yo comparta con ustedes todas estas cosas, yo también tengo que hacer mis trabajos internos, porque yo también soy igual que ustedes, me pasan cosas, tengo cosas que trabajar, a pesar de que vengo trabajando hace mucho, pero siempre queda algo. Pero la única manera de poder soltar algo es tomar conciencia de que lo tengo agarrado. ¿Bien? Entonces tengo que observar, ¿qué tengo agarrado yo? Para eso hay que también ejercicios. Hay muchos ejercicios. A veces es necesario que hagan una consulta individual cuando necesitan una atención más personalizada. Los directos, todo esto que uno brinda es medio así como general, pero a veces necesitamos, ¿no?, una cosita así, un empujoncito y después capaz que vamos solos. Eso tiene que quedar en sus manos. Yo no puedo decirles lo que ustedes tienen que hacer con sus vidas, obviamente, pero siempre hay, ¿no? A veces es necesario. Bueno, amigos, espero que les haya servido estos ejercicios, practíquenlos. Todo lo que yo les voy brindando aquí se puede llevar a la práctica. Lo puedo hacer. Me lo puedo anotar en un cuadernito y volver a repetirlo. Ustedes son libres de como les guste, a su ritmo, cada uno a su ritmo. Y bueno, en el próximo vamos a ver, vamos a hacer otros ejercicios. Yo quiero trabajar, por ejemplo, no sé quién era que me preguntaba, Nilda, la pareja. Vamos a trabajar, Nilda, si te interesa el próximo, vamos a trabajar este tema de lo femenino, lo masculino, todas estas energías que están bloqueadas en nosotros, ¿no? Vamos a trabajar un poco con el eje corporal para ver si podemos ir aprendiendo, ¿no?, a situarnos. Hola, Leslie. Podemos ir aprendiendo a situarnos y a centrarnos, ¿no? Porque la idea es que aprendan a centrarse. Bien, entonces los saludo con un beso, un abrazo. Nos veremos en el próximo encuentro, que no sé qué día será. Después si hago otro directo va a ser de otro tema, ¿no? Porque vieron que yo tengo varios temas acá. Pero bueno, este es el tema del constelarnos. Nos veremos en el próximo. Chao.